Buenas tardes, queridos televidentes. Mi nombre es Javier Duan Chates Valenzuela y hoy les traeremos un reportaje especial sobre la malaria, centrado en su impacto en el municipio de Cumbitara. Investigaremos los eventos más frecuentes relacionados con la malaria en los últimos años y analizaremos cómo esta enfermedad afecta tanto a nivel mundial como regional. Acompáñenos en este viaje informativo. Vamos a analizar 3 eventos de la salud más reportados en Cumbitara según los datos de la semana 21 hasta el 25 de mayo del 2024. Y seleccionaremos uno de ellos para el análisis más profundo. De acuerdo con los reportes del Instituto Departamental de Salud de Nariño, entre los eventos más frecuentes del municipio de Cumbitara están: primero, tenemos las infecciones respiratorias altas, con 43 casos reportados y una tasa de incidencia del 0,7 por cada 100.000 habitantes. Este tipo de infecciones son comunes y pueden afectar a personas de todas las edades, especialmente durante las temporadas frías y lluviosas. En segundo lugar se encuentra la enfermedad diarreica aguda con 54 casos reportados y una tasa de incidencia del 0,9 por cada 100 habitantes. Este tipo de enfermedad es especialmente peligrosa por los niños pequeños y los ancianos, ya que puede llevar rápidamente a una deshidratación. Y en tercer lugar tenemos a la malaria con un total de 52 casos reportados y una tasa de incidencia del 8,4 por cada 100 habitantes. La malaria es una enfermedad transmitida por mosquitos y puede ser grave si no se trata adecuadamente. De estos 3 eventos hemos decidido centrarnos en la malaria debido a su tasa alta de incidencia y su impacto significativo en la salud de la población de Cumbitara. Para entender mejor qué es la malaria y cómo afecta a nuestra comunidad, hemos invitado al doctor Juan Arciniegas, especialista en enfermedades infecciosas. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, Duan, buenas tardes, televidentes. Agradezco la invitación. Y respecto a la malaria, puedo decir que es una enfermedad potencialmente mortal, la cual es transmitida a los humanos principalmente por la picadura de hembras infectadas de mosquitos anófiles. Esta predomina en regiones tropicales y es prevenible y curable. La infección va a ser causada por parásitos del género Plasmodium, los cuales 5 especies van a afectar a los humanos. Las más relevantes serán Falciparum, Vivax y Malaria. Y también se incluye Ovalea, entre otros. El Falciparum es considerado como la más letal y es capaz de causar una enfermedad grave y la muerte en 24 horas si esta no se trata. Respecto a los síntomas de la malaria, estos varían desde fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y en casos leves, fatiga, confusión, convulsiones y dificultad para respirar en casos graves. Los grupos de mayor riesgo incluyen bebés, niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, viajeros y personas con VIH o SIDA. La prevención de la malaria se basa en evitar las picaduras de mosquitos mediante el uso de mosquiteros, tratados con insecticida, repelentes de insectos y el uso de medicamentos profilácticos. También es importante el diagnóstico y tratamiento oportuno para impedir que los casos leves lleguen a agravarse. Respecto al municipio de Cumbitara, la incidencia de malaria ha sido preocupante, con 52 casos reportados recientemente. Este aumento coincide con la temporada de lluvias, que favorece la proliferación de mosquitos anófiles. Las autoridades de salud están intensificando los esfuerzos de prevención y tratamiento para controlar el brote. La malaria también puede transmitirse por transfusiones de sangre y agujas contaminadas, aunque esto es menos común. Es fundamental continuar con las campañas de educación y prevención para reducir la incidencia de esta enfermedad. Muchas gracias, doctor Juan, por su valiosa información. Ahora entendemos mejor la gravedad de la malaria y cómo podemos protegernos. Continuando con nuestro reportaje especial sobre la malaria en Cumbitara, ahora nos adentraremos en su epidemiología de esta enfermedad tanto a nivel mundial como regional. Para profundizar estos datos y entender mejor la epidemiología global de la malaria, vamos a dar paso a un experto en epidemiología, Jason Rodríguez. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Me presento, mi nombre es Jason Rodríguez, el epidemiólogo experto en este caso, y aquí les presento a mi compañero que me acompañará en esta ocasión, llamado Alejandro Blandón. Entonces, pues hablando de esto, la carga de la malaria es desproporcionadamente alta en algunas regiones del mundo. Por ejemplo, en el año 2021, el 95% de los casos y el 96% de las muertes por malaria se reportaron en el África subsahariana. Aparte de eso, durante ese mismo año se estimaron
247 millones de casos de malaria y 619.000 muertes a nivel mundial. Pues es importante destacar que los niños menores de 5 años son los más vulnerables, representando el 80% de las muertes en la región de África de la OMS. Además de África, también vemos un número considerable de casos y muertes por malaria en regiones como Asia Sudoriental, el Mediterráneo Oriental, el Pacífico Occidental y las Américas. Aunque los números varían, la amenaza persiste en muchas partes del mundo. Aparte de esto, pues hablando de la región de Colombia, encontraremos que según el informe más reciente sobre la malaria en Colombia, hasta el año de 13 de junio de 2024, se han notificado un total de 69.087 casos, en el cual pues de estos registros 29.939 corresponden a mujeres, lo que representa el 43,3% del total. Por otro lado, hay 39.148 casos en hombres que representan el 56,7% del total. Y pues en cuanto a la distribución por edad, tenemos 7.180 registros de niños menores de 5 años, lo que equivale al 10,4% del total. Además, hay 1.964 casos en personas mayores de 65 años, representando el 2,8% del total. Y pues estos datos nos indican que la malaria afecta más a los hombres que a las mujeres en Colombia. También resalta que los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 65 años, aunque representan un porcentaje menor, son grupos vulnerables que requieren atención especial en los programas de prevención y tratamiento. Y pues se están implementando varias estrategias para controlar y prevenir la malaria en el país, como la distribución de mosquiteros tratados con insecticidas, campañas de fumigación y la educación comunitaria sobre las medidas preventivas. Además, se están utilizando pruebas rápidas para el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno. Es fundamental seguir trabajando juntos para combatir esta enfermedad. Ahora bien, continuando con los registros de la malaria a nivel de Nariño, tenemos que hasta el 13 de junio del 2024, 4.598 casos de malaria. De estos, 1.932 son mujeres, que equivalen al 42%, y 2.666 son hombres, equivalentes al 58%. En cuanto a la edad, se registran 210 casos en niños menores de 5 años, equivalentes al 4.6%, y 123 en personas mayores de 65 años, que equivale al 2.7%. Los municipios más afectados son Roberto Payán, con 945 casos, Barbacoas con 822, Olaya Herrera con 760 casos, Tumaco con 731. Otros municipios con casos significativos incluyen Maguipayán, Santa Bárbara, El Charco y Mosquera. Estos datos resaltan la necesidad de atención especial por los grupos vulnerables y la importancia de estrategias de prevención, como ya se habló, de mosquiteros tratados, una fumigación adecuada y una educación a la comunidad. Es crucial continuar trabajando juntos para combatir dicha enfermedad. En el municipio de Cumbitara, departamento de Nariño, se han notificado 53 casos de malaria. De estos casos, 24 son mujeres y 29 hombres, 45.3% y 54.7% respectivamente. 3 son niños menores de 5 años, equivalente al 5.7%, y una persona es mayor de 65 años, lo cual nos equivaldría a un 1.9%. Estos datos reflejan la importancia de continuar las medidas de prevención y tratamiento en la región. Gracias por proporcionar esta perspectiva global sobre la malaria. Este es fundamental para comprender la escala y el impacto de esta enfermedad para abordar eficazmente sus desafíos. A continuación, vamos a presentar una investigación sobre un estudio sobre la asociación entre la malaria y el pronóstico del COVID-19 en el Hospital Regional Loreto Felipe Santiago Arriola Iglesias durante el 2020 hasta el 2021. Para esto presentamos al investigador John Alex. Soy el investigador John Alex y para este estudio se realizado en el Hospital Regional de Loreto Felipe Santiago Arriola Iglesias durante el 2020 al 2021 se investigó la asociación entre el diagnóstico de malaria y el pronóstico de COVID-19. Se llevó a cabo un estudio observacional, analítico, transversal y retrospectivo con una muestra de 75 pacientes con diagnóstico de malaria y 225 pacientes en el grupo no expuesto. En términos de estancia hospitalaria, los pacientes con malaria tuvieron una estadía promedio de 5.1 días, mientras que los pacientes sin malaria tuvieron una estadía más prolongada con un promedio de 9.2 días. Además, los datos muestran que los pacientes con COVID-19 y malaria tienen una probabilidad significativamente mayor de evitar el uso de asistencia ventilatoria
en comparación con los pacientes sin malaria. El valor de P es menor que 0.001, lo que indica una fuerte significancia estadística. El riesgo relativo de no requerir asistencia ventilatoria es de 2.19, con un intervalo de confianza del 95% entre 1.58 y 3.04. Además, encontramos que los pacientes con COVID-19 y malaria tienen una probabilidad mayor de no desarrollar el síndrome de distrés respiratorio agudo. El valor de P es menor que 0.01, con un riesgo relativo de 1.85 y un intervalo de confianza del 95% entre 1.46 y 2.35. En cuanto al ingreso a la unidad de cuidados intensivos, UCI, los pacientes con COVID-19 y malaria tienen una mayor probabilidad de evitar este escenario. El valor de P es de 0.001, con un riesgo relativo de 1.19 y un intervalo de confianza del 95%. Por último, pero no menos importante, los datos también revelan que los pacientes con COVID-19 y malaria tienen una mayor probabilidad de sobrevivir en comparación con aquellos sin malaria. El valor de P es menor que 0.001, con un riesgo relativo de 1.21 y un intervalo de confianza del 95% entre 1.13 y 1.30. Por lo tanto, estos resultados sugieren una asociación significativa entre el diagnóstico de malaria y un pronóstico favorable de COVID-19, en este contexto hospitalario específico. Sin embargo, es importante tener en cuenta las limitaciones del estudio y la necesidad de investigaciones adicionales para comprender completamente los mecanismos detrás de esta asociación. Muchas gracias. Muchas gracias por su aporte. Por último, regresamos con el doctor Juan Arciniegas, que nos dará información más detallada sobre el diagnóstico de esta enfermedad. Doctor Juan, hemos oído hablar mucho sobre los avances en el diagnóstico de la malaria. ¿Podría explicarnos un poco más de esto? Claro, tradicionalmente el diagnóstico de malaria se realiza mediante un examen microscópico de sangre, usando técnicas de gota gruesa y frotis. Este método es bastante efectivo, pero tiene sus limitaciones. Principalmente, este método requiere al menos 30 minutos para obtener resultados y depende en gran medida de la experiencia del microscopista para leer e interpretar los resultados. Esto es especialmente desafiante cuando la cantidad de parásitos en la sangre es baja o en casos de infecciones mixtas. Hoy en día se están utilizando pruebas inmunocromatográficas cualitativas para un diagnóstico rápido de la malaria. Estas pruebas se realizan mediante tiras reactivas comerciales. Además, estas pruebas detectan la enzima PLDH del género Plasmodia, que permite identificar al parásito vivo en sangre. También detectan la proteína PFHRP2, una proteína específica del Plasmodium falciparum. En un estudio reciente se analizaron 343 muestras. De estas, 96 resultaron positivas y 247 negativas para el diagnóstico de Plasmodium vivax. La sensibilidad de la prueba fue del 97% y la especificidad del 99%. Una sensibilidad del 97% significa que la prueba es muy eficaz para detectar la enfermedad cuando ésta se presenta. La especificidad del 99% indica que es muy precisa en identificar a los individuos que no tienen la enfermedad. Además, la razón de probabilidad positiva es del 97, lo que significa una utilidad excelente, y la razón de probabilidad negativa es de 0,03, también indicando una utilidad excelente. Esto sin duda facilita una detección rápida y precisa, especialmente en áreas donde la malaria es endémica y los recursos son limitados. Muchas gracias, doctor Juan, por compartir esta información tan valiosa con nosotros. Concluimos esta nota resaltando la importancia de la vigilancia epidemiológica en la prevención y el control de enfermedades en nuestros municipios asignados. A través del análisis y los datos e identificación de los eventos más frecuentes, podemos enfocar nuestros esfuerzos en áreas prioritarias de intervención. Nos comprometemos a seguir trabajando con las autoridades locales y regionales para que juntos construyamos comunidades más saludables y resilientes. Esto es todo por hoy. Gracias por sintonizarnos y recuerden siempre mantenerse informados sobre temas de la salud. Hasta la próxima.